Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos vamos a adentrar en ese increíble mundo de Black Mirror. Vamos a analizar la temporada 6 de Black Mirror. Vamos a alejarnos un poco de las noticias geek, del mundo del entretenimiento, y vamos a ver una de las mejores temporadas de la serie, y para mí, una de las mejores series de la televisión en general. Vamos en eso, vamos a ver, ¿perdió la esencia Black Mirror? Entonces, quédense hasta el final, vamos a responder esa pregunta y, como siempre, soy Alex Herrera, soy periodista. Comenzamos. En primer lugar, debemos preguntarnos qué es Black Mirror. Según palabras del propio creador, es frustrante que los espectadores resumieran la serie en "es una historia sobre lo mala que es la tecnología". En realidad no es así, al menos no del todo, porque al explicar de qué trata Black Mirror, el programa no dice que la tecnología es mala, el programa dice que la gente está jodida. Termino cito. En otras palabras, es un reflejo de nuestra sociedad actual. Es la crítica que la serie hace de esto, como por ejemplo, el primer capítulo en donde un político está obligado a cogerse un cerdo, totalmente fuera del escenario tecnológico. Entonces, ¿cuál es la esencia de Black Mirror? En palabras sencillas se podría decir que la esencia es ir descubriendo el universo, la crítica social, el miedo y el suspenso, algo así como un momento pensativo y corrosivo en el alma del espectador, que te haga sentir incómodo e intrigado, en donde la tecnología y el suspense juegan un papel importante. Todo esto a lo largo de 5 temporadas. Sin embargo, la quinta temporada tuvo un bajón algo insultante. Pero entonces, esta sexta temporada perdió la esencia de Black Mirror. Entonces, chicos, ¿cuántos capítulos tuvo esta temporada 6? Tuvo 5 capítulos. Esta temporada 6 sí es un poco alejado de lo que estamos acostumbrados a ver de Black Mirror. Tuvo el primer episodio, que fue Young is Awful, el segundo episodio, que fue Lock Henry, Beyond the Sea, el tercero, cuarto Macy Day y quinto Demon 79. Tal vez el Demon 79 el episodio más alejado de todo Black Mirror, teniendo en cuenta que hay teorías que dicen que los guiones de Netflix tomaron para poder hacer ciertos episodios de Black Mirror, o sea, de series que Netflix había cancelado, que no iban a sacar para hacer estos capítulos. Es una teoría, es plausible, pero el mismo director ya salió a decir que sí le quiso dar un tono diferente a la serie, porque quería hacer una serie diferente, pero sabe que Black Mirror es especial. Empezamos con el primer episodio, Young is Awful. El episodio sigue a una ejecutiva de tecnología, la cual descubre que su vida está siendo adaptada a una serie de televisión por la corporación Strawberry, una clara sátira a Netflix, y protagonizada por Salma Hayek. En este episodio podemos ver la influencia de la tecnología y cómo esta afecta a nuestro entorno, que por simplemente usarla y llevarla con nosotros, esta nos puede escuchar y comprender todo lo que hacemos, grabándonos, escuchándonos y con el poder de liberar nuestra información personal. Y es lo que pasó. Strawberry obtiene la vida personal de Joan y hace una serie de su miseria. El capítulo termina con un tono más positivo, y si bien lograron destruir la máquina que recopila su información personal, tuvieron problemas legales, reflejando cómo las corporaciones siempre tienen las de ganar. Bueno, la verdad, ¿cuál es mi personal opinión acerca de este episodio, Young is Awful? A mí no me gustó tanto, es el segundo episodio que no me gustó tanto con el de Macy Day. Bueno, un poquito me gustó más Macy Day por la actuación de la paparazzi, no me acuerdo ahorita el nombre de la actriz. Pero este episodio no me gustó tanto cómo fue la actuación, no me gustó tanto cómo fue el desenlace, pero puedo decir que el elemento tecnológico estuvo presente. John es un personaje entretenido, hasta divertido. Entonces estuvo bien. Es un episodio de Black Mirror, se podría decir. Ya en ese episodio noté una diferencia con el resto, pero aún veo que hay Black Mirror en ese episodio. Vamos con el siguiente capítulo, Lock Henry. La trama sigue a dos estudiantes de cine, Davis y Pia, quienes se sumergen en la historia de Lane Adair, un infame asesino en serie que aterrorizó a los turistas en el pueblo de Lock Henry. Ellos fueron a visitar a la mamá de David y es en donde el asesino Lane tuvo sus encuentros con sus víctimas. Este capítulo es una clara sátira a los documentales y series de televisión de los asesinos en serie, como Jeff Dahmer, que alzan su posición social
y es en donde al principio Davis no quería producirlo, pero por insistencia de su novia, él lo hizo. Además sabía que podía ganar varios premios, como el premio BAFTA que ganó en un futuro. Sin embargo, en un giro inesperado de los hechos, los papás de Davis estaban involucrados en los asesinatos, siendo cómplices y partícipes, a lo que su novia muere, queriendo huir de la mamá de Davis, y la propia madre termina suicidándose. Por lo tanto, su madre y su novia terminan muertas. El capítulo termina con Davis ganando el BAFTA de cine, pero se encuentra triste y destrozado, viendo como todos a su alrededor no les importa un carajo. El trágico suceso que vivió, que sigue viviendo, como ahora que no tiene ni a su novia o a su madre, se ve implícito en su vida. Entonces, ¿qué puedo decir del episodio número 2? Lock Henry. Este episodio tal vez no contó con tantos elementos tecnológicos como estamos acostumbrados, pero sí con una crítica clara a las empresas de streaming. Es claro ver cómo las series ahora de asesinos en serie famosos como Jeff Dahmer y demás, porque han salido de más películas, se están volviendo virales, se están volviendo muy conocidas, y cómo a nadie le importa en realidad las víctimas de estos asesinatos. Más bien, es cómo se lucra a través de la imagen de estos asesinos. Entonces, claro, es una crítica, y Strawberry claramente es Netflix. Entonces sí, es un episodio interesante. Lock Henry, me gustaron los personajes y me gustó la mamá, a pesar de que es una asesina, tiene ese don de madre. Interesante, me gustó, me llegó. Vamos con el capítulo 3, capítulo Beyond the Sea, el mejor en mi opinión de esta temporada. Cuenta con David y Cliff, Jesse de Breaking Bad, los cuales son dos astronautas que se encuentran en una misión espacial en 1969. Los protagonistas alternan su vida en la nave y en el espacio exterior, con una cotidianidad junto a sus familias en la Tierra. ¿Cómo lograron esto? Con tecnología, típico de Black Mirror. Ambos pueden transportar su conciencia desde la nave a una réplica, un cuerpo robótico a partir de sus propios cuerpos humanos. Este capítulo lo tiene todo: tecnología, conflicto social de la época, hippies, con un fanatismo parecido al de Charles Manson y sus fanáticos, todo. El problema fue cuando los hippies destrozaron el cuerpo robótico de David, matando a toda su familia, a su esposa y a sus hijos. Eso lo hace entrar en depresión, hasta el punto de querer suicidarse. Por ello, Jesse, el de Breaking Bad, lo deja usar su réplica, pero este empieza a seducir a la esposa de Jesse. Termina de la peor manera, aunque bastante predecible a mi parecer. Y este es el mejor capítulo de la sexta temporada de Black Mirror. ¿Y qué decir de este capítulo 3, Beyond the Sea? El más Black Mirror a mi opinión personal. Me encantó. Lo tiene todo, la verdad es que me encantó. Ese final que podía haber sido predecible. Yo ya predije el final más o menos a la mitad de la película. Yo ya predije que él se iba a meter con la esposa. Era obvio ese abrazo que se dan en el árbol, ese toque un poco personal, ese abrazo me gustó. Incluso me hizo llenarme de sentimientos, justo lo que hace Black Mirror, sentirte incómodo, llenarte de sentimientos. Yo ya sabía cómo iba a terminar el final. Hubiera querido mejor que se termine algo abierto, que no se sepa si el cuerpo está David o está Jesse. Le digo Jesse por Breaking Bad. Los que vieron Breaking Bad entenderán. Entonces sí, me gustó ese episodio, mi episodio favorito. Me repetí 2 veces. Y Beyond the Sea, me gustó. Y Aaron Paul una vez más demuestra que es un buen actor. No es el mejor, pero es un muy buen actor. Vamos con el capítulo 4, Macy Day, el más flojito junto con el primero en mi opinión. Sigue la historia de una paparazzi la cual acecha a una actriz en crisis que ha cometido un delito en una noche de drogas. Esta fotógrafa tiene un conflicto porque al sacar fotos comprometidas de actores, los expone, y la última foto que expuso y vendió llevó al suicidio de un actor. Ella quería dejar este mundo insensible, pero tiene problemas de dinero y se entera que una sola foto de la destrozada Macy Day puede arreglarle la vida por su precio de más de $30,000. La historia termina de forma surrealista, consiguiendo el paradero de Macy Day, pero el ente que ella había atropellado en la noche de drogas era un hombre lobo, y este le había mordido. Ella ahora se está convirtiendo. A ella ahora
es un licántropo, pero termina con su muerte y con una reflexión sobre cómo es la vida de los supuestos actores famosos. Entonces entramos a Macy Day. Para mí personalmente, también es un episodio que está bastante alejado de lo que es Black Mirror. ¿Es Black Mirror? Sí, es Black Mirror, pero ¿tiene esa esencia? Es la pregunta. ¿Tiene esa esencia? Coméntenme ahí abajo si es que tiene esa esencia Black Mirror. Esto es Black Mirror, estamos hablando de Black Mirror, terminar con estas cuestiones supernaturales, es un hombre lobo. Me gustó. A ver, tiene guiños que si es que no ves, por ejemplo, en inglés, que yo siempre recomiendo que vean las películas en inglés, no cachas, no te das cuenta. Es lo que hace al final. Ella dice, shoot me, shoot me. Claro, en inglés shoot me no solamente es para coger, le dispara, no, sino también es para hacer shoot de la cámara. Entonces es un guión shoot me, ella coge y le toma la foto, obviamente va a ganar un montón de plata. Me gustó que no termine con la muerte de la paparazzi, pensé que se iba a morir en realidad, aunque también era obvio, ¿no? Pero bueno, en mi opinión, también es bastante alejado del Black Mirror, pero es un capítulo que cumple. Por último, el capítulo más diferente, incluso de su tono de la temporada, me atrevo a decir que incluso de todo Black Mirror. Añadiendo humor negro, pero que no termina de convencer de todo, tenemos a Demonio 79. Cuenta la historia de Nidia, una migrante que trabaja en una tienda de zapatos, pero que todos a su alrededor la tratan mal. Un día encuentra un talismán y firma un pacto con un demonio, por eso el nombre de Demonio 79. Curioso, muy distante de lo que conocemos, este demonio es divertido y quiere ayudar a Nidia. El problema es que si no mata a 3 personas en 3 días, el mundo se acaba, una guerra nuclear. Termina con un trágico final, entre comillas, ya que Nidia no terminó su tercer asesinato, un político que era de agrado de los demás demonios, pero que iba a hacer un mal terrible en el mundo, con muertes y desestabilización política. El demonio, al no cumplir su misión, hacer que Nidia mate a 3 personas, es exiliado, pero como Nidia iba a morir porque el mundo se iba a acabar, decide llevársela consigo. Un final hasta tragicómico, en mi opinión. Escenas por doquier, el mundo destruido. Un capítulo que cumple, Demonio 79. Y por último, Demonio 79, y con esto se cierra. Demonio 79. A ver, ¿qué es lo que yo opino personalmente de esto? Me gustó la verdad, me gustó el humor negro. No termina de convencer del todo, es verdad. Pero sí me reí, me gustó el personaje de Nidia, me gustó bastante Nidia. Me gustó este giro con los demonios, que son, en realidad no son 100% malvados, entre comillas, sino que se preocupan por cumplir su misión, se preocupan también por que la persona en la que va a cumplir su misión la cumpla. Me gustó lo del político. Me hubiera querido ver más de Demonio 79. Y este es el que dicen que posiblemente Demonio 79 hubiera sido una serie de Netflix común y corriente, pero que le hicieron un capítulo de Black Mirror. Ahora, está bien, no está confirmado, esto son teorías. La pregunta aquí importante es, Black Mirror, esta temporada sexta, ¿tiene la esencia? O sea, esta temporada sexta tiene la esencia de Black Mirror. Para mí, sí. En mismas palabras del creador, él dice que el Black Mirror no solamente se trata de tecnología, sino también se trata de un reflejo de la sociedad, de cómo somos nosotros en la sociedad, de cómo las empresas actúan hacia nosotros. Para mí, sí es Black Mirror. Para mí tuvo un alce de calidad. La temporada 5 fue un desastre. Se salva un episodio, creo, no me acuerdo bien. No, ni siquiera me repetí, fue un desastre total. La verdad es que tuvo una calidad bastante mayor. No llega a la primera temporada, la tercera, la cuarta, pero está bien, me gustó. Está bien Black Mirror, y la verdad es que de las pocas cosas que ahora salen con calidad, que quieren transmitir un mensaje, una crítica, es recomendable. Entonces aquí la pregunta que ustedes me pueden ayudar a responder: ¿Black Mirror perdió su esencia? Yo pienso que no. Pero bueno, ¿te gustó la temporada? ¿No te gustó la temporada? ¿Perdió su esencia? ¿Crees que deberían sacar una nueva temporada? Yo pienso que sí, ojalá que sí. Y nada, nos vemos al siguiente. Por favor, suscríbanse, dejen un comentario y nos vemos en el siguiente.